Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El síndrome del túnel carpiano. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hemos recibido varias personas que nos preguntan, nos piden que le expliquemos qué se puede hacer y qué es el síndrome del túnel carpiano. Acá en Puerto Rico, como nosotros no hablamos español, hablamos Spanglish, pero llamamos Carpal Tunnel Syndrome, porque los puertorriqueños ya olvidamos el español. De vez en cuando nos acordamos de algo de ello. Pero el síndrome del túnel carpiano es una condición que afecta a muchas personas. Y aunque se habla muchísimo entre los médicos y en la internet de cuáles son y que las causas, que si escribir mucho en la computadora, que si mala postura, que lo que sea, la realidad es que está falta a la gente de soluciones. Y a mí lo que me interesa es proveer una solución. Básicamente, para aquellas personas que no sepan lo que es, por aquí tengo una imagen. Esta imagen se la tomé prestada a la Clínica Mayo, ¿no? Que tienen unas imágenes de educación, educación médica. Es una condición que da en la muñeca, o sea, se siente en la muñeca. Y básicamente lo que pasa es que hay un túnel interno en la muñeca por donde pasan los nervios. Cuando ese túnel se colapsa, pues aprieta los nervios y los colapsa. Cuando los colapsa, da dolor y la persona puede perder la sensación de los dedos, ¿no? Puede ser bastante doloroso, ¿no? Hay personas que básicamente quedan inválidas en el sentido de que no pueden trabajar más en su computadora y demás, ¿no? No hay verdaderamente dentro de la medicina, que hasta donde he investigado, no hay realmente una solución. Lo que hay son analgésicos, cosas para quitar el dolor y demás, pero básicamente nada de eso resuelve la causa. Ahora, quiero compartir con ustedes otra investigación que he visto que sí me hace sentido para que una persona que padezca del síndrome del túnel carpiano pueda resolver el problema, pero que lo pueda resolver más bien de forma permanente. Fíjense, empiezo por decirles lo siguiente. El mineral que más deficiencia hay en toda la población, según todos los estudios que se han hecho en el planeta Tierra, no hay ningún mineral que haya más deficiencia que el magnesio. Nosotros hemos visto dentro de los Natural Slim, nos llegan personas con sobrepeso, con síndrome de túnel carpal, y curiosamente, tan pronto empieza la persona a adelgazar, a mejorar su metabolismo, como nosotros usamos mucho suplementos naturales que incluyen magnesio y potasio, que son elementos vitales para que el cuerpo pueda sostener su estructura, pues prácticamente a todos se les desaparece. O sea, todo lo que yo he visto a través de los años, que las personas que vienen con túnel carpal, tan pronto empiezan en el método de restaurar el metabolismo, en 2, 3, 4 semanas se les desaparece. Y lo hemos visto caso tras caso tras caso, ¿no? No estábamos buscando eso porque son personas que vienen donde nosotros a bajar de peso. No vienen a resolver eso, para eso van a sus médicos. Pero como consecuencia o como efecto secundario del proceso de restaurar su metabolismo, recobrar su energía, pues automáticamente se les desaparece. Voy un momentito a la pizarra para explicarles lo que entiendo que está pasando. Para aquellos de ustedes que conozcan a alguien que tenga el síndrome de túnel carpal, que tenga una solución lógica de algo hacer que le funcione. Fíjense, hay que saber, ¿verdad?, que esto pasa en la muñeca, ¿verdad? Pues si nosotros viéramos una sección transversal, digamos así, que así va la mano por aquí, ¿no? Por acá, yo soy no soy un dibujante así tan bueno, ¿no? Pero el síndrome de túnel carpal es que aquí hay un orificio, ¿verdad?, en la muñeca por dentro que se colapsa. Cuando se colapsa, los nervios que están pasando se pillan. Eso evita que llegue la señal hasta los dedos y la persona puede tener problemas de circulación, problemas de sensación y demás, ¿no? Fuera del dolor fuerte que eso puede producir. Ahora, para poder mirar la solución a esto, hay que ver cómo es que está construido esto. Fíjense, las células del cuerpo, todas las células del cuerpo, son así. Pero las células dentro, lo que más tiene es agua. ¿Okay? Ahora, vimos en un episodio anterior que el agua dentro del cuerpo, dentro de las células, no se comporta como agua. El agua dentro de las células ya se descubrió que se convierte como si fuera en una gelatina.
el cuerpo de por sí, por dentro, es gelatinoso, porque esa agua que es H2O, ¿verdad? Cuando entra al cuerpo y entra en contacto con las paredes de las células, se vuelve como una gelatina y se divide en una capa que está compuesta de lo que llaman H3O2, ¿okay? Que es como una gelatina. Y acá en el centro tiene otra sustancia que es también hecha del agua, que es H3O, tampoco es H2O. O sea que el H2O se empieza a dividir y acá en las paredes es negativo y en el centro es positivo. Y básicamente todas las células de nuestro cuerpo tienen esa forma como gelatinosa, ¿no? Lo que más se parece a esta gelatina que está aquí, que es lo que le da la estructura a los túneles, a las células como tal, esto lo más que se parece es a la clara de huevo. Clara de huevo, ¿ok? Usted sabe que si usted rompe un huevo, ¿verdad? Pues el huevo tiene esa gelatina en la clara de huevo que no corre totalmente como el agua, ¿no? El agua pues se desparrama, ¿no? Pero la clara de huevo no corre totalmente porque es como una gelatina. Pues ¿qué pasa? El agua dentro de sus células ya se pudo comprobar que es como si fuera como una gelatina. ¿Qué pasa? Cuando la persona está falto de buena hidratación, falto de magnesio o falto de potasio, va a tener problemas de que las células no se pueden sostener en su estructura, porque no tienen la gelatina bien formada dentro y eso se colapsa. Eso es lo que entiendo que está causando el colapso del túnel carpal y de algunas otras condiciones que son dolorosas en el cuerpo. Fíjense, la solución es entender qué es lo que pasa dentro de una célula. Mire cómo funciona una célula. La célula es así, ¿verdad? Dentro de la célula, siempre, si la célula está saludable, lo que va a haber dentro de la célula es mucho potasio. El 98% del potasio está dentro. Y afuera de la célula está la sal, el sodio, ¿verdad? Eso es como está el diseño divino, ¿no? Ahora, en la pared de la célula hay un organillo, es una parte de la célula que se llama la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio está aquí en la pared y eso lo que hace es que cuando usted toma potasio, ¿verdad?, lo mete hacia adentro. Y cuando aquí adentro se metió un poquito de sal que no pertenecía ahí, pues lo saca hacia afuera. Ahora, esa bomba de sodio-potasio se activa con magnesio. Quiere decir que ¿cómo funciona una célula? La célula tiene agua dentro, tiene agua, ¿verdad? Agua. Pero ese agua tiene que tener potasio, porque el potasio es el que le da la estructura a la célula, ¿eh? Es la que la carga eléctricamente y le mantiene la estructura. Si usted tuviera agua sin potasio, el cuerpo se colapsa. Fuera está la sal, que es el contrario del potasio, pero no pertenece dentro. Ahora, lo que mantiene la integridad de la célula es el potasio que está dentro y el magnesio, que es vital, activa esta bomba. Y cuando activa la bomba de sodio-potasio, pues entonces el cuerpo toma el potasio que hay disponible en la sangre, lo mete hacia adentro y la sal que se coló hacia adentro la saca hacia afuera. Y eso mantiene la integridad. Quiere decir que cuando uno va a resolver el túnel carpal, uno tendría que resolver la estructura de la célula, que es lo que se colapsó, que hizo que entonces se colapsara el túnel como tal. Cualquier otra cosa que hagamos es cosmética por encima, pero no estamos resolviendo el problema de base, ¿no? Entonces, solución, ¿ok? Solución. Si una persona tiene túnel carpal y tiene ya dolor, pues básicamente necesita varias cosas. Uno, necesita algo como el Magic Mag, que es magnesio, ¿no? Esto es un magnesio bien absorbible, que es citrato de magnesio, bien absorbible. Y las células lo capturan enseguida. Necesita suplementar con potasio. Nosotros usamos citrato de potasio, que nosotros llamamos Catsorb, ¿verdad? Estamos hablando de potasio, ¿ok? Para la estructura dentro de la célula. Necesita aumentar dramáticamente su consumo de agua, usando la fórmula donde decimos su peso en kilogramos, ¿verdad?, dividido por 7, o su peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua al día, ¿no? Y lo otro que ya se descubrió es que si quiere curar rápido el túnel carpal, tiene que coger sol, porque se descubrió que la luz solar, que tiene infrarrojo, carga esas células, las carga eléctricamente y les devuelve la forma. Así que básicamente agua, magnesio, potasio y sol. Si quiere acelerar el proceso, haga los jugos de vegetales que de todas maneras vienen llenos de un agua que ya está cargada eléctricamente.
Con eso, básicamente, se resuelve el túnel carpal. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.